Y para hablarnos de este tema nos acompaña la presidenta del Congreso de Perú, Ana María Solórzano, quien estuvo presente en la reunión con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y con representantes de los partidos políticos. Así que le damos la bienvenida, congresista. Muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación de Panorama Mundial. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por este enlace. ¿Cómo es que personas con condenas vigentes en delitos graves no solo no están cumpliendo su condena en una cárcel, sino que están aspirando a ser funcionarios públicos por elección popular? Hemos perdido contacto con la presidenta del Congreso peruano para hablarnos, bueno, de este debate que se ha generado allí en el Perú cuando se difundió que más de 300 personas que aspiraban a ser elegidas en las próximas elecciones regionales del 5 de octubre tenían condenas vigentes por delitos graves algunas. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Panorama Mundial. Bueno, hemos retomado la comunicación con la presidenta del Congreso de Perú, Ana María Solórzano, para hablarnos de este tema que ha generado debate en Perú. Más de 300 personas que aspiran a ser elegidos por voto popular en las elecciones regionales de octubre en Perú tienen condenas vigentes. Y la pregunta que le hacía yo, congresista, era ¿cómo es posible que no solamente aspiren a ser candidatos estas personas con condenas en delitos graves, sino que no están cumpliendo su condena, no están en una cárcel o en una prisión? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, efectivamente es la preocupación de todos los peruanos y en ese sentido el Congreso de la República ha tenido el día de hoy una reunión muy importante con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente para ver que como Parlamento podamos dar nosotros aquel instrumento al Jurado Nacional de Elecciones y evitar, obviamente, que personas de dudosa procedencia o con procesos penales, y estamos hablando de delitos muy graves, como es el delito de narcotráfico, delito de omisión de asistencia familiar y entre otros delitos que preocupan a la ciudadanía, es decir, la persona que está de candidato y que espera ese voto de confianza del ciudadano debe pues tener una imagen totalmente transparente, moral y ética, y en ese sentido está de por más decir que no esté vinculado pues con este tipo de delitos. Esa herramienta justamente se la va a dar el Congreso de la República como una herramienta legal al Jurado Nacional de Elecciones. Hemos tenido el día de hoy esta reunión importante con todas las fuerzas políticas, las 9 bancadas y las 9 fuerzas democráticas que tenemos aquí en el Congreso de la República, que son los portavoces, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, haciendo una agenda parlamentaria que la vamos a realizar de manera pronta en el Congreso de la República. Y esa legislación, ese proyecto de ley es para impedir que personas con antecedentes, con condenas cumplidas o no, aspiren a un cargo público, pero además tengo entendido que también quieren que hagan públicas sus declaraciones de renta. ¿Qué más tienen contemplado? Así es, solamente, bueno, en realidad son varios puntos referidos a la hoja de candidatos, a la hoja de vida. Es decir, al momento que ellos deseen postular, tienen y están en la obligación de presentar al Jurado Nacional de Elecciones toda esta información. Es decir, en estos momentos no tenemos legislado una obligación de los candidatos a que informen al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones no le alcanza, digamos, ni las manos ni el espacio para poder controlar a tantas personas que se presentan en esta etapa electoral. Hay que darle las herramientas, hay que tener los filtros y hay que modificar también la ley de partidos políticos y el proyecto de ley que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha alcanzado a este Parlamento. También hay iniciativas legislativas importantes de varios parlamentarios en la cual vamos a tener un pleno específico y temático para temas electorales y sobre todo para temas que tengan que ver con la hoja de vida de los candidatos. Es decir que en Perú hoy en día pueden haber personas que están ocupando cargos públicos y que todavía tienen condenas vigentes o que cumplieron ya una sentencia en el pasado, si es que esto hasta ahora se está debatiendo. Así es, e incluso te doy un ejemplo más claro. Los procesos por la tremenda carga procesal que hay pueden durar bastante, y en ese sentido puede incluso ser una persona escogida como un alcalde, digamos, o un representante de la sociedad
cuando tiene un proceso pendiente. ¿Y qué pasa si todavía el proceso culmina después de la labor del periodo que ha sido electo con una sentencia condenatoria? O sea, ¿te imaginas este tipo de problemas que tenemos el día de hoy? Es por eso que en aras a la transparencia se debe tener claros los reglamentos y clara la norma, a que el ciudadano conozca quién es su candidato, qué procesos tiene pendientes, y no esperar finalmente que pase el tiempo con una carga procesal a que se defina si tenemos una sentencia absolutoria o condenatoria. Lo que queremos nosotros como Congreso de la República del Perú, darle esta herramienta al Jurado Nacional de Elecciones y que la ciudadanía sea el mejor jurado, ¿no? Que escoja, pero que conozca quiénes están candidateando o quienes en todo caso quieren representarlos. Pero de todos modos creo que en este proceso de octubre habían varios candidatos, no solo con procesos vigentes, sino que tenían ya condenas, con sentencias condenatorias. Aún así podían aspirar a ser elegidos. Así es por eso que el Jurado Nacional de Elecciones ha solicitado esta reunión, el Parlamento también la ha solicitado y hemos hecho una agenda que la vamos a ver con la celeridad del caso. Bueno. Lo importante aquí es darle esa herramienta y esa herramienta se da básicamente con el cambio legal de las normas, con la ley de partidos políticos. Hay mucha preocupación aquí en Perú por la tremenda alarma que tenemos de los procesos en los cuales, porque no son delitos comunes, estamos hablando de delitos muy graves que realmente han alarmado a la población. Y entiendo que el Ministerio Público también viene haciendo lo suyo. No, es que cuesta creerlo, congresista, cuesta creerlo. Ahora, esto va a pasar, me imagino, en una próxima legislación. Mientras tanto, estos que ya tienen condena vigente van a ser excluidos, tengo entendido, ¿o no? ¿O van a poder aspirar para las elecciones regionales? Sí, van a ser excluidos y algunas fuerzas políticas también que se les ha notificado que sus candidatos están incluso con estas graves denuncias, han optado por enviar oficios al propio Jurado Nacional de Elecciones para retirarlos de la contienda electoral, y lo mismo harán también con los jurados especiales para no contrariar la norma. Ya dependerá el día de hoy de las propias fuerzas políticas que estén al tanto de que sus candidatos, en los cuales ellos están llevando a representar a la ciudadanía, que sean ellos mismos los que de iniciativa propia, y eso hay que saludarlo, que de iniciativa propia sean ellos mismos al enterarse que su candidato está vinculado a estos procesos realmente que condenamos, puedan ellos, y lo están haciendo, y esperemos que en ese sentido sean todos, que envíen esos oficios al propio Jurado Nacional de Elecciones retirando. El Jurado Nacional de Elecciones, recordemos que es la máxima autoridad al respecto, y a él hay que enviar ese oficio en aras a la transparencia y a recuperar ese voto ciudadano y la confianza del pueblo peruano. ¿Y qué pasa con las personas con antecedentes judiciales que estuvieron vinculadas a un proceso, que ya fueron condenadas y que ya cumplieron esa pena? ¿Pueden aspirar? ¿No tienen la obligación de divulgarlo en su inscripción? ¿Cuál es la situación para esas personas? Lo que se ha considerado el día de hoy en la reunión es justamente comunicar de estos procesos que han tenido. Ahora, si bien es cierto, somos respetuosos nosotros de un debido proceso y de los derechos y del fin finalmente de la pena que tenemos como concepto en el Código Penal, al cumplir uno la pena, es decir, que ya ha cumplido con esa retribución, con esa reparación, prácticamente con los tres fines que tiene la pena. Y tampoco podemos recortar el derecho a que si ya cumpliste tu pena y fuiste enjuiciado, fuiste sancionado y cumpliste tú con ejecutar esa pena al cual el Poder Judicial te sancionó, te condenó, entiendo que tu derecho está apto, pero es importante también que la ciudadanía sepa que tal persona fue condenada por tal delito. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a dar y lo que se quiere dar desde este Congreso y desde el propio Jurado Nacional de Elecciones y desde las propias fuerzas políticas es que ellos mismos, en aras a la transparencia, digan: señores, tales candidatos han cumplido esta pena, ustedes verán si les dan la confianza o no, porque finalmente el pueblo es el mejor jurado, pero también obligarlos a ellos a que informen quiénes son, qué penas cumplieron y obviamente en qué procesos pendientes están. Y en esta reunión los partidos se mostraron dispuestos a que en sus filas no haya gente no solamente que no enfrente condenas vigentes, sino que no tenga un pasado judicial. ¿Están dispuestos a hacer esa depuración? Porque obviamente no lo han estado dispuestos por décadas hasta el día de hoy. Así es, el día de hoy en la Junta de Portavoces
y con las 9 bancadas que tiene este Parlamento, a través de sus portavoces han manifestado al propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Justamente hubo una bancada en la cual ellos mismos han presentado y han solicitado al Jurado Nacional de Elecciones retirar de la lista a 14 candidatos. Espero que las demás fuerzas también, que tengan conocimiento pleno, que esta lista, que ya es pública, de todas estas personas involucradas a narcotráfico, a delitos de omisión de asistencia familiar, etcétera, tengan también esa transparencia y la actitud de retirarlos. Yo creo que en ellos también está gran parte de ello, ¿no? Por último, Presidenta, ¿qué medidas se va a tomar para garantizar que en el futuro los candidatos, cuando se inscriban, proporcionen la información verdadera, verídica? Porque algunos podrán obviarlo, podrán mentir, en fin, tienen los mecanismos para hacerle seguimiento a más de 100.000 inscripciones en las elecciones regionales. Así es, tenemos que poner más filtros desde la ley de partidos políticos, desde el momento que las propias fuerzas políticas tengan ellos el primer filtro de qué personas van a llevar, para de esta manera no estar dándole tanta carga al propio Jurado Nacional de Elecciones y ellos se vuelvan a las finales fiscalizadores de tanto personal y de tantos candidatos que les llega a ellos. Hemos tenido el día de hoy, según nos cuenta el propio presidente, una carga y diferentes audiencias que ellos tienen, más de 200 audiencias casi diarias, y así todo este tiempo tienen un trabajo realmente muy agitador, muy agotador del propio jurado. Entonces hay que darle esas herramientas. Es decir, lo que aprobemos nosotros en esta legislatura y algunas reformas que van a tener que ser dadas con una segunda votación, van a servir definitivamente, quizás no para este proceso electoral, para el próximo, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE y todo este sistema de partidos políticos tengan las herramientas. Este es el compromiso que hemos hecho nosotros como Congreso y en este sentido, lo que aprobemos beneficiar al próximo proceso electoral, pero en este proceso electoral y ya conociendo quiénes son los candidatos, el compromiso de las propias fuerzas políticas que ellos mismos soliciten al Jurado Nacional de Elecciones la separación de dichos candidatos. Yo creo que eso la ciudadanía lo tiene que saber y también lo va a valorar, ¿no? Pues muchísima suerte en ese proceso, tarde pero seguro. Hay que enterarse muy bien por quién se va a votar, así que enhorabuena que estén dando este debate y se estén tomando las medidas para evitar que personas tan cuestionadas judicialmente lleguen a ocupar cargos públicos. Y bueno, muy importante también la divulgación de los medios de comunicación para que se conozcan quiénes son los candidatos y sus antecedentes. Gracias, congresista, de nuevo por acompañarnos. A ti, definitivamente saludar a los medios de comunicación que hacen un rol fiscalizador y tenemos que estar siempre con ustedes de la mano trabajando para perfeccionar obviamente nuestro aspecto electoral en esta situación. Que después no nos digan que hacemos oposición por investigar y por fiscalizar. Ella es la presidenta del Congreso de Perú, Ana María Solórzano, hablándonos desde Lima. Y sobre este tema quisiera que nos escribieran ustedes a mi dirección en Twitter, @PatriciaYaniot, con el hashtag Yaniot Candidatos. Espero sus comentarios para compartirlos más adelante en el programa.